soy Juanchu Boigues, soy encargado del Café Central, uno de los 4 que hay, y trabajo por las noches. Y estamos en el Café Central. El Café Central es uno de los cafés más emblemáticos de música de jazz. Es el café más antiguo que se dedica al jazz y forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra memoria, de cualquier madrileño. El 12 de agosto de 1982, un grupo de apasionados, de locos, de gente que no sabía dónde se metía, pero que lo invirtieron todo, que era Nángel Blázquez, era Manolo González, Gerardo Pérez y Juan Palete. Encontraron este local y empezaron a formar pues, este club de jazz, ¿no? Creo que las mesas las trajeron de Barcelona. Esto antes era una tienda de espejos, entonces lo que querían era mantener un poco este espacio diferente. Es un café pequeñito, caben 70 o 90 personas y entonces a veces en una misma mesa tienes que compartir 2 parejas, ¿no? Pero eso lo hace atractivo, es una forma de conocer gente también, es una forma de abrirse y todos tienen esa misma sensibilidad, ¿no? Al principio solamente eran gente nacional, solamente habían grupos de gente nacional, pero a partir del segundo o tercer año ya empezaron a crecer y empezaron a traer a gente de... Es muy bonito también ver cómo ha ido evolucionando la clientela también del café. Ten en cuenta que en 1982, cuando nosotros surgimos, estábamos como recién entrados en la democracia del 78 y como toda la explosión de la movida y todo esto, que fue en los años 80, ¿no? Entonces, de todo eso también se puede alimentar. Es como que el jazz, la gente joven que está viniendo y también como la gente mayor. Lo que ha pasado aquí en estos 43 años es como una historia del jazz español. Conforme va evolucionando el público, también va evolucionando la música y se va comunicando unos con otros, ¿no? Y ahí me encanta ver a un niño de 10 años o 12 años que pueda asistir también a un concierto y ver que se pone con los brazos ahí encima de la mesa e intenta escucharlo, ¿no? Y luego al mismo tiempo ahí está un señor de 90 años y está como recordando, ¿no? y viendo un poco. Entonces no hay distinción, todo el mundo está abierto y todo el mundo lo puede saborear, ¿no? Hubo un concierto, creo que fue en el 89, que fue el grupo de Charles Mingus. Charles Mingus era un contrabajo, que era George Adams al saxo, Don Pullen al piano, Donny Rismond en la batería, Clarence Brown en el contrabajo. Toda esta gente hizo un concierto. Era como una explosión. Era la misma banda de Charles Mingus, una de las más grandes, que actuaba aquí. Tú escuchas esa energía, esa rabia, esa fuerza. La gente chillaba escuchando el concierto, les echaban flores, les echaban rosas. Era una explosión de pasión por la vida. Era te contagiaba una energía de que podrías conseguir cualquier cosa, ¿no? Y todo eso lo comunica la música. Luego hay otro concierto cuando el Café Central tuvo una especie de crisis, como en el 94 así, y entonces vino Tete Montoliu. Tete Montoliu estuvo durante un mes tocando. Durante un mes tocando, solamente descansaba los lunes y consiguió levantar todo esto, él tocando. Luego también Chano Domínguez ha estado aquí. Chano Domínguez estuvo tocando todo un mes de agosto, hace como 9-10 años, y llenó todos los días. Y Joshua Edelman ha tocado aquí 700 conciertos. Tú imagínate, forma parte. Canal Street Band, por ejemplo, ellos hacen con música de Nueva Orleans. Canal Street Band, ellos llevan juntos desde 1967. Ben Sidran, por ejemplo, con su hijo Leo en la batería, que también toca la guitarra y tiene un grupo. Ben Sidran viene de Manhattan y Ben Sidran siempre que viene está como una semana.
está una semana con nosotros y él podía tocar, ha tocado en todos los mejores sitios y dice, para mí el mejor sitio, el mejor café es el Café Central, porque por la cercanía, por la acústica, es como mi hogar, es como mi casa. ¿Sabes? Nunca me siento más a gusto que estar tocando aquí, ¿no? Todo esto forma parte de nuestra historia. ¿Qué otro club puede ofrecer eso? Lo que intentamos es que la gente se dé cuenta de la oportunidad que tiene de poder escuchar el jazz en cualquier momento, cualquier día, un sábado, un miércoles. Es nuestra memoria, es nuestra historia, forma parte de nuestros recuerdos. Y qué menos que esto lo puedan disfrutar nuestros hijos, ¿no? O nuestras parejas o la gente que está a nuestro alrededor, nuestras familias, ¿no? No podemos prescindir de esto porque no habrá otro. No habrá otro como el Café Central y luego lo echaremos de menos cuando no esté. La música en vivo es especial. Es como si estuvieran cantándote solamente y exclusivamente para ti. Era como la canción. Y luego la oportunidad que tienes de cuando los músicos bajan, de poder hablar contigo, de decirle tú el agradecimiento por lo que te han dado, ¿no? El escucharlo. Eso no está en cualquier parte. Lo bueno de los conciertos es que siempre hay alguna sorpresa. Siempre hay algo que no sabes que puede ocurrir, ¿no? Estaba tocando Miguel Maya con su grupo y entre el público estaba Jorge Drexler. Jorge Drexler, que tiene un Oscar, por favor. Y de repente lo invitaron a subir y claro, él se sube. Y luego todo el mundo no quería que bajara y al final se convirtió en un concierto de Jorge Drexler, ¿no? Todo el mundo le estaba pidiendo canciones y todo esto. Y esto siempre pasa. Había otro concierto que estaba Yeltsin Heredia y entre el público estaba Paquito de Rivera. Le invitaron a Paquito de Rivera. Paquito de Rivera forma parte, junto con Jerry González, de la música cubana y música latina, ¿no? Entonces, nunca sabes quién puede estar en el público. Van Morrison vino un domingo a un concierto de Ben Sidran. Van Morrison, que actuó en el Jardín Botánico con una mujer espectacular y con un sombrero blanco, y se sentó entre el público y tuvo que salir antes porque todo el mundo lo reconoció, ¿no? Al León de Glasgow y se le iba a balanzar. Entonces, lo bueno de estos conciertos es que puede ocurrir cualquier cosa. El Café Central va a cerrar sus puertas el 12 de octubre, nos lo comunicaron hace una semana. Teníamos un contrato de 5 años y no hay forma de renovarlo. Los dueños del local no quieren que tengamos ningún encuentro. Nuestra intención es seguir renovar otros 5 años. Entonces, ante esa dificultad, hay una plantilla de 35 personas. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante y si no podemos seguir ofreciendo conciertos de jazz aquí en Madrid, pues nos tendremos que ir a otro sitio y estamos buscando otro local. El Café Central se fundó el 12 de agosto de 1982, llevamos 43 años abiertos. No se puede cerrar así como así, ¿no? Es por la importancia que tiene, por la gente que ha venido, por el respeto. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por esta iniciativa, por pensar en nosotros, por venir aquí a acompañarnos y continuaremos, aunque sea en otro sitio, pero tenemos el mismo equipo, el mismo programador y sobre todo los músicos que dicen allá donde vayáis, contar con nosotros.